Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a esta emisión de El Evangelio del Santuario. Nuestro propósito es estudiar al máximo todo aquello que se relaciona con los servicios del santuario, sus símbolos, sus figuras, sus ceremonias, la luz que el Señor quiso enseñarnos a través de este método, de esta manera de comunicarse con los hombres, por medio de los símbolos, para que los hijos de Dios en la antigüedad pudieran ver allí prefigurada la obra de salvación de nuestro Salvador. Desde el comienzo del tiempo, poco después que Adán y Eva pecaron, el Señor pues estableció el sistema de sacrificios para que el hombre pudiera alcanzar la salvación, pero entendiendo la naturaleza del plan. Allí el Señor pues establece que para vestir a Adán y Eva, según nos cuenta Génesis capítulo 3, versículos 21, podemos leer ese texto, Dios tuvo que sacrificar animales, notemos el texto, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles de animales, y los vistió. Y con ello, revelarles a Adán y Eva que ellos no podían mantenerse en la desnudez con la que estaban hasta ese momento, escondiéndose de Dios por causa del pecado cometido. Dios les perdonaba su pecado, pero les proveía también la manera de resarcirse del daño producido. Recuerden que el Señor había prometido que el día que coman del fruto prohibido, ellos morirían. Capítulo 2 de Génesis, versículo 17. No dice que tendrían resfrío o alguna otra calamidad. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y allí en ese día, sí, murió, pero no fue Adán, fue el sustituto de Adán, en un plan de salvación que Dios había provisto desde mucho tiempo atrás. El texto bíblico le llamará pacto eterno, el acuerdo entre el Padre y el Hijo, un acuerdo por el cual el Hijo de Dios vendría en reemplazo del hombre, en sustitución de él, para pagar el costo que Dios le había prometido a Adán y a Eva. El día que comieren, ciertamente morirán. Mírenlo en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Noten, allí hay un pacto concebido entre Dios y el Padre, que luego en otras porciones bíblicas se va a hablar de un pacto celebrado desde antes de la fundación del mundo. Mírenlo en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 en adelante. Y ante tal entrega de parte de Dios, ¿cómo no debe haber una correspondencia de nuestra parte, una correspondencia de amor, de gratitud, de obediencia? Miramos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Entonces el plan de salvación ya había sido previsto desde antes de que el mundo fuera creado, un pacto eterno. Pero venida la emergencia, debían ponerse en movimiento los mecanismos, entre ellos los sacrificios. Y de los sacrificios, quitar la piel, vistió a Adán y Eva, y allí representaba también. No solamente que el sacrificio del Cordero, que representaba a Cristo muriendo en la cruz, también la piel cubría, ese mismo animal lo cubría, para que seamos cubiertos de la gracia del Señor. Mírenlo cómo lo expresa la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, leemos desde el versículo 20 en adelante. En Romanos 13, versículo 20 en adelante, leemos. 13, 20.
Muy bien, leemos unos 2 versículos antes. Ahí está, el error lo estaba cometiendo yo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, noten acá, y vistámonos de las armas de la luz. Esa expresión reaparecerá otra vez. Desechando las obras de las tinieblas, Dios pide que nos vistamos de luz. ¿Qué significa esto? En forma práctica. Siguiente versículo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, o vistámonos las armas de la luz, sería sinónimo. No proveáis o no proveyendo para los deseos de la carne. Así que entonces, el sacrificio de Jesús nos cubre porque Él muere por nosotros, pero nos cubre también con su ejemplo, con su obediencia, cubre nuestra desobediencia. Y para ejemplificar estas enseñanzas, el Señor utilizó los servicios y ceremonias de los israelitas para darnos lecciones. Entre ellas, que queremos mirar y así continuar con las lecciones anteriores, tenemos las fiestas sagradas. Los judíos tenían 7 sábados ceremoniales y 3 fiestas nacionales reconocidas, en las que todo el mundo debían viajar a Jerusalén para participar allí. Todos los judíos de cualquier parte del mundo debían venir 3 veces al año. La fiesta de Pascua con panes ácimos, la primera fiesta, esto es en el primer mes, el día número 14, luego el día 15 comienza la semana de los panes ácimos hasta el día 21. Luego la fiesta de Pentecostés, esto es 50 días más tarde, después de la Pascua. Pentecostés, otra fiesta nacional. Y luego en el 7º mes, la fiesta de las cabañas. También debía venir todo el mundo para ese evento. Bien amigos, en estas fiestas que vamos a seguir estudiando, hay lecciones que queremos aprender y extraer. En el anterior video miramos sobre Pascua y panes ácimos. Hoy vamos a avanzar, no sin antes repasar algunos pensamientos que quiero compartir del espíritu de la profecía, llamamos nosotros, a los escritos de quien reconocemos que Dios le ha acompañado para que se cumpla el texto de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, cuando dice de Juan, cometiendo el error de postrarse a los pies del ángel para adorar, el ángel le dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Tú adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y la misma experiencia reaparece en capítulo 22, 8 y 9, y ahí aclara que el espíritu de la profecía es ser profeta. Soy consiervo de tus hermanos, los profetas, que tienen el testimonio de Jesús, que tienen el espíritu de la profecía. Nuevamente, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, en el griego dice, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Es decir, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que tienen el espíritu de la profecía. Aquí se los llama ya profetas. Efectivamente, Dios quería que en los últimos días, en el seno del pueblo de Dios de los últimos días, también apareciera el espíritu de los profetas, el espíritu profético. En nuestro caso, reconocemos a Elena White como el cumplimiento de esta profecía de Apocalipsis 19:10 y capítulo 22, 8 y 9. De cuyos escritos comparto los siguientes pensamientos, breves pero profundos, acerca de la importancia de mirar el santuario celestial. De hecho, amigos, es una verdad distintiva para estos últimos días. Apocalipsis capítulo 11:1 habla de que Dios quiere que el hombre mire hacia el santuario celestial que había sido vilipendiado en los tiempos medievales. Leemos acá, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar.
y a los que adoran en él. Mídelos, o sea, comienza una obra de juicio para esa gente. Así que, mirando el santuario, atendiendo, aprendiendo de él, somos iluminados. Miren a continuación estas citas, pensamientos cortos, que refuerzan lo que hoy vamos a estudiar y es aprender más del santuario. Por ejemplo, acá enfrente, leemos todos juntos, en el conflicto de los siglos, página 542. Leemos este pensamiento. Ahí lo tenemos. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. Esa es nuestra intención. Ya con estas clases del Evangelio del Santuario ahondaremos mucho más en las lecciones que vienen. Conocer más sobre esta doctrina, el santuario que está en el cielo. CS significa conflicto de los siglos, página 542. En la página 543 tiene otro pensamiento. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Dios en favor de los hombres. Allí está su base de operaciones, lo que Él esté haciendo. Es importante saber a la luz de los servicios rituales de los judíos, que lo ilustran. Tercer pensamiento. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Noten, lo pone en un plano de igualdad. ¿Por qué? Porque, amigos, somos perdonados cuando miramos a la cruz del Calvario, confesamos nuestros pecados y el Señor, pues, nos limpia, perdona el pecado. Pero el pecado quedó anotado en el cielo. Y si quedó anotado, hay un servicio en el cielo, en el santuario celestial, en el cual hay un sacerdote que está operando en ese santuario celestial, con el propósito de eliminar ese pecado. Hay que borrarlo, de otro modo vuelve contra nosotros. Ahora vamos a mirar textos. En primer lugar, vayamos a Hebreos capítulo 8. Recuerden, amigos, el pensamiento nos decía que la obra de Cristo en el santuario es tan esencial de conocer como la obra de Cristo en la cruz. Mucha gente se quedó aquí en la cruz, gozosos de que el Señor perdone nuestro pecado cuando vamos a la cruz y Él nos perdona. Pero el pecado fue transferido al cielo. Hay un sacerdote en el cielo y hay una tarea que hacer muy importante. Ese pecado hay que borrarlo, de otro modo vuelve contra nosotros, según dos textos que leemos un poquito después. Antes, vayamos primeramente a mirar la obra sacerdotal de Jesús en el cielo, según Hebreos, capítulo 8, los primeros versículos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Allí en el cielo hay un tabernáculo o templo. ¿Qué más? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también Jesús, tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, y sacerdotes de la orden de la tribu de Leví. Y Jesús no era de Leví, era de Judá, así que no califica para ser sacerdote según Moisés y sacerdote según la tierra. Los judíos no lo pueden ver como sacerdote, pero Jesús es hecho sacerdote por el juramento hecho a Melquisedec. Esto lo va a contar Hebreos capítulo 7, es otra línea sacerdotal. Pero leemos el siguiente texto que tenemos en pantalla, Hebreos capítulo 8, versículo 5, los cuales, sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, si es figura y sombra, las queremos conocer para entender aquellas cosas celestiales que son las originales. Las figuras y sombras son copias. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que está en el cielo, que se te ha mostrado en el monte. Queridos amigos, vemos entonces que al contemplar estas figuras y sombras de las cosas celestiales, al prestarles atención,
aprenderemos de ella. Dios quiere que conozcamos más de la obra de Cristo en el santuario del cielo, mirando lo que está aconteciendo aquí en la tierra. Habíamos hablado de las fiestas judías. Hoy vamos a seguir avanzando, pero no sin antes completar la lectura de las citas que tenemos acá. Leíamos la tercera y que estábamos comentando, repasamos otra vez la número 3. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Y entonces, amigos, traigo esta reflexión. Y es la siguiente. Si yo miro la cruz del Calvario y mi pecado fue perdonado, pero no miro el santuario del cielo, corro un riesgo, que es lo que le pasó al calvinismo. El calvinismo no vio el santuario del cielo. Y de allí surgen muchos dispensacionalistas que enseñan, ¿qué cosa? Una salvación en la que Dios es absolutamente soberano. Él salva a quien Él quiere salvar y Él pierde a quien Él quiere perder. Y cuando salva a quien quiere salvar, independientemente de lo que haga el individuo, éste será salvado. Y este otro, independientemente del bien que haga, éste se va a perder. Dios, la gracia de Dios es soberana. Amigos, no. Si no miró el santuario, es una doctrina errónea. ¿Por qué? Porque cuando miramos la cruz del Calvario, por la cual se nos perdonan los pecados, pero el pecado queda anotado en el cielo. Texto que vamos a mirar. Y eso hay que borrarlo, porque de otro modo vuelve en contra de nosotros. Y eso se llama juicio. Y lo enseñan las fiestas judías, el Yom Kippur. Si no nos preocupamos de que eso se borre, nos va a pasar lo que... Y ahora sí, leemos los textos. Vamos a leer varios ahora. Primeramente, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Y luego entonces Ezequiel. 2 capítulos, capítulo 33 y capítulo 18. Y vamos a ver ahí entonces qué importante es mirar la cruz del Calvario y mirar el santuario. Por eso el pensamiento que estamos leyendo, ambos aspectos son esenciales. Uno le continúa al otro. El santuario celestial le va a continuar a la obra iniciada en la cruz del Calvario. Por eso nos gozamos en la cruz y mucho más nos gozamos en el santuario, porque allí el pecado confesado en la cruz tiene que ser eliminado del santuario. Leamos para ello los textos que nos van a ayudar. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Notemos, amigos, fue perdonado el pecado en la cruz del Calvario, pero transferido. En eso consiste el sistema de los judíos, el sistema de sacrificios. Fue transferido a los escritos del cielo, a los libros del cielo. Por lo tanto, aquí yo puedo recibir perdón y vivo bajo perdón. Pero cometo un error y si ese pecado no fue borrado, vuelve contra mí en forma virulenta. ¿Dónde aparece eso? Miren dos textos, Ezequiel capítulo 33, versículo 13 y capítulo 18, versículo 24. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Notan? El individuo recibe la gracia y el perdón y es justo. Y se confía en su justicia y comete pecado, le puede pasar a cualquiera. Pero si no está rogando que el Señor ya haga el juicio y que vaya pasando revista y en algún momento pasará por la nuestra. ¿Cuándo pasará por la nuestra? Cuando el Señor aplique el sellamiento. Esto será durante el tiempo
de la marca de la bestia, cuando los corazones se zanjan, se dividen, deciden quién se sumará a recibir la marca de la bestia o quién se resistirá a la marca y recibirá el sello protector de Dios. Allí entonces viene el sellamiento y para los santos quedan sellados. Y en consecuencia sus pecados borrados, por fin, están limpios. Pero miren acá, otra vez 33:13 de Ezequiel. Miramos el texto. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, pero él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias, todas sus buenas obras, no serán recordadas, van a ser eliminadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Esto que muestra, mis queridos amigos, que hay una obra en el santuario que hay que borrar, porque el texto dirá, de Apocalipsis 20:11 y 12, que el juez se sentó sobre su trono, huyeron el cielo y la tierra y se enfrenta con los mortales. Así tenemos el texto, que lo acabamos de leer, el versículo 12 todavía más. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y amigos, si está escrito, y eso es un juicio, eso se tiene que borrar. Porque de otro modo, Ezequiel 33:13, el individuo comete pecado y todo lo que hizo quedó en la nada. No, no es justo. No, amigos, lo justo es que permanezcamos en la fe permanentemente. Por eso la doctrina de Calvino es tan errada. Salvo, una vez salvo, siempre salvo. Independientemente del mal que tú hagas, Dios te va a salvar. Se llama la doctrina de la predestinación de Calvino. Y para los malos, independientemente de lo bueno que hagas, tú estás predeterminado a perderte, que era el caso de los negros esclavos. Una doctrina discriminacionista, horrible. De allí que contra Calvino, gran reformador, se levantó póstumamente, posterior a Calvino, Jacobo Arminio. Y él contradijo son 5 puntos calvinistas erróneos. Amigos, falta leer un texto más, Ezequiel capítulo 18, versículo 24, para advertir que necesitamos mirar el santuario, que se borren esos pecados de una vez para que recibamos el sello. A ver, miremos el texto de Ezequiel capítulo 18, 24. Miren acá, prestemos mucha atención. Si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Perdió su salvación. Porque amigos, otra vez, en la cruz del Calvario, el individuo recibe el perdón, pero quedó anotado en el libro de los cielos. Si mira al santuario, verá que el sumo sacerdote está registrando las acciones de todos los hombres y tomando los libros respectivos para borrarlos. De eso trata la doctrina del Yom Kippur. Con esto, amigos, qué importante es prestar atención a las fiestas y mirar al santuario. Señor, yo ruego que quiero mantenerme siempre fiel, estar contigo, obedecer lo que tú digas, no confiarnos en las justicias, ya la hice. No. Para que cuando llegue el tiempo, que será en ocasión de la marca de la bestia, ya Dios toma el juicio de los vivos y comenzará a terminar cada caso. Este ya está decretado para ser salvo, ese también, aquel no. Y el individuo no sabrá, nadie lo sabrá. Solamente los que vivan por fe, por la gracia de Dios, sirviendo al Señor, amando a sus prójimos. Ellos pueden esperar, confiados en que Dios los preservará, poniéndoles su sello protector en medio de las calamidades que sobrevendrán. Bien, con esto otra vez repasamos ese tercer punto para ir al siguiente, de esta pequeña selección de citas de Elena White. Número 3, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial, para que se le borren sus pecados, permítame agregar, es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz, en la que se le perdonó su pecado, pero fue transferido al cielo y eso hay que borrarlo. Número 4,
El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial. Es la voluntad de Dios de que esto pase con sus hijos. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Y uno más, los caminos de Dios se ven desde su santuario, Salmo 68, versículo 4. Bien, queridos amigos, vamos entonces ahora a mirar más fiestas y el significado que tiene para nuestros días. Para ello, hemos visto la Pascua, la emisión anterior. Hoy vamos a hablar más todavía, y es de las primicias, el día de las primicias. Si quieren pueden guiarse por la pantalla, ahí la tenemos, y vamos a leer los textos y comentarlos. Así que la primera fue la Pascua con los panes ácimos. Las primicias forman parte de la semana de los panes ácimos. En Levítico 23, texto que ya vamos a leer, y Levítico 2, también lo vamos a leer. Dice allí, llegaba la época de la cosecha de la cebada. Una gavilla de cebada de los primeros frutos era la época de las primeras lluvias de primavera. Y luego veremos su cumplimiento en Cristo, de esta fiesta, de estas primicias de la cebada. Abramos pues entonces Levítico capítulo 23, versículos 10 al 14 y 2 del 11 al 16. Muy bien, 23, 10 al 14. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, o cosechéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Así que el día de reposo, recuerdan que era un sábado ceremonial, primero la Pascua, luego el día de reposo, al día siguiente la debía mecer. Allí estaba el testimonio de las gavillas, que se cumplió en Cristo. Jesús resucitó como gavilla, como primicias, al día siguiente, posterior al reposo, que era sábado, 2 veces sábado. Sábado de la semana y sábado ceremonial, porque también la Pascua había celebrado la noche anterior de viernes y sábado era un sábado ceremonial, además de sábado semanal. Continuamos leyendo. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis también un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, una ofrenda por la cosecha de las cebadas. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y también capítulo 2, versículos 11 al 16. Recuerden que estamos hablando del día domingo, sería o el día siguiente al sábado ceremonial. Estaba la Pascua, que era el día 14, luego el día sábado ceremonial, día 15, al día siguiente, 16, es el día de las primicias. Leemos el texto otra vez, 2, 11 al 16. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada o leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Recordemos, está llegando la época de la cebada.
Y entonces, luego de Pascua, comienza la semana de las primicias. El primer día, día 15, era sábado ceremonial. Al día siguiente se hace la fiesta de las primicias. ¿Dónde aparece esto? Otra vez les invito, amigos, leamos el texto para ver su cumplimiento. El texto lo decía, esto es Levítico capítulo 23, versículos del 10 al 14. Prestémosle atención. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Sería el domingo, después de un sábado ceremonial. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, que era la primicia, el día 16. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Ahora, amigos, este símbolo se cumplió cabalmente en la historia de Jesús. Jesús es las primicias de la gente resucitada que serán llevados a Dios. Como una gavilla, Jesús es lo primero. Por eso se lo celebra en una fiesta antigua. Después de la Pascua viene el sábado ceremonial del inicio de la semana de los panes ácimos. Al día siguiente sería 14, 15, 16. En ese orden del mes de Nisan, el primer mes judío. Vamos pues entonces a mirar 1 de Corintios capítulo 15. Miren allí la obra de Jesús en el versículo 20. Y se lo compara con las primicias que los judíos debían presentar el día 16. Leamos acá. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Este capítulo, amigos, exalta como ningún otro el capítulo de la resurrección de Jesús. Incluso allí menciona que aquellos que son incrédulos a la resurrección de Jesús, más vale entonces sigamos el dicho que dice: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Vamos a mirar algún trazo de esa porción de 1 de Corintios capítulo 15. Versículo 31 en adelante. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No hay juicio, no hay castigo, no hay premio. No erréis las malas conversaciones. En el griego original dice las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo u otro grano que tiene que morirse en la tierra, podrirse, decimos también, para que entonces deje de ser grano para convertirse en un tallo, en una pequeña planta. Sigue más. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. Y entonces, mirando el versículo 20, del cual estamos arrancando, que Jesús es primicia de los muertos. Versículo 16. En adelante, miremos también. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, si dicen que no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también
los que durmieron en Cristo perecieron, aquellos que murieron en la fe, en la gracia. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, así de esta manera sin resurrección, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres por creer en algo hueco, que Jesús no resucitó como sostienen algunos. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, un adelanto, un anticipo. Queremos ver todavía más anticipos. Abrimos en Mateo capítulo 27, versículos 50 en adelante. ¿Qué sucede mientras sacrifican a Jesús? Algo pasa con el santuario, pero leamos el texto. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, muriendo en la cruz. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Cuándo? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y entonces allí el testimonio de quienes son testigos de la muerte de Cristo. Fíjense, amigos, Jesús es las primicias. Luego va a venir un grupo mayor, que es la gente que fue resucitada en ocasión de la resurrección de Jesús. Que las rocas se parten, salen los cuerpos, pero después de la resurrección de Él, el domingo, allí se meten en la ciudad. Y Jesús se los llevará como gavillete, como ramillete. Esas son las primicias. Jesús es las primicias. Ahora viene una gavilla, representada por Pentecostés. 50 días más tarde. En los primeros 40 Jesús acompaña. En el día 40 allí se lleva a quienes fueron resucitados en el texto que hemos leído de las rocas que se partieron y santos que salieron. El Señor se los llevó. Y en el día 50 se presenta la otra gavilla, que es Pentecostés, tema que ya vamos a mirar. Así que, amigos, con esto decimos que este cumplimiento de Cristo llamado primicias está perfectamente en sintonía con el día de las primicias, el día 16, en que se presentan las primicias de las cebadas, un anticipo, para hablar de Cristo como anticipo de entre los muertos, Él como vivo, Él es las primicias de la vida y se lleva un grupo de ramilletes al cielo, de resucitados en ocasión de la resurrección de Él. Leemos un texto para ir confirmando en Efesios, capítulo 4. Versículo 8, leemos así. Por lo cual dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto de llevar cautiva la cautividad, se llevó el ramillete. Cuando Jesús resucitó, esta gente que resucitó, se los llevó también. Bien, vamos ahora a mirar la siguiente fiesta, la de Pentecostés. Esto acontece 50 días más tarde, desde Pascua en adelante, miramos los 50 días. Para ello, amigos, también les invito a que me acompañen a ver el símbolo que aparece en la pantalla. Pentecostés, es una fiesta. El símbolo, Levítico 23 del 15 al 17, ya vamos a leer. Los nombres que se le dan es fiesta de las semanas o fiesta de la siega. Se celebra 50 días después de la fiesta de Pascua. Pente, porque viene del griego pente, que significa 50. Época de las lluvias que maduraban el grano. Era la gran fiesta al final de la cosecha de granos. En este caso sería el trigo. Fue en esa fecha que se proclamó la ley en el monte Sinaí según la tradición de los judíos. En los tiempos de Cristo ya no estaba muy relacionada con la agricultura, sino con la proclamación de la ley. Vamos pues entonces a leer Levítico 23, versículo 15 al 17, la fiesta de Pentecostés. Ahí miramos el texto. Y contaréis desde el día en que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla, recuerdan, las primicias de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días.
entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Entonces ahora es el tiempo de presentar allí, para esta fiesta, los panes que está pidiendo allí. Noten, un poquito más vamos a leer. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida en olor grato para Jehová. Todo esto se está relacionando con la fiesta de Pentecostés. Todavía leemos unos pocos textos más. Avanzamos versículos 19 y 20. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y aún más, hasta el versículo 22. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Eso lo hace sábado ceremonial. Estamos hablando de Pentecostés. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora bien, de esta fiesta de Pentecostés, ¿cuándo tuvo cumplimiento? ¿Cómo se puede verificar su cumplimiento? Bien, para ello, amigos, les invito a que miremos ahí los textos. Cumplimiento de Pentecostés. Hechos 2, del 1 al 4 y 41. Es la gran cosecha, la del Espíritu Santo. Este es el cumplimiento espiritual. Hechos 2, versículo 17 al 21. Esperamos lluvia tardía en su plenitud. Esta es la lluvia temprana y se ora para que aparezca la lluvia tardía. Y 8:10, Dios queriendo grabar su ley en nuestros corazones. Es así entonces como esta lluvia o este Pentecostés hará que los mandamientos se graben en el alma, cosa que ocurrió en el Pentecostés según Hechos capítulo 2. Leamos pues entonces los textos, capítulo 2, versículos 1 al 4 y 41, el cumplimiento de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, recuerden, una fiesta judía, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, o en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y también versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este es el fruto de Pentecostés. Capítulo 2, versículo 17 al 21, también leemos. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amigos, a esto se le llama la lluvia temprana, preparatoria de la gran lluvia tardía, que es la que esperamos el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 y 2, y aún el 3. Podemos leer esos textos para comentar entonces.
Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, como lo fue en ocasión del Pentecostés de Hechos capítulo 2, cuando 120 hermanitos diríamos, estaban reunidos, y vino el poder del Espíritu Santo en esa fiesta judía y conmovió los corazones, y mucha gente estaban presentes, testigos, y se sorprendieron al ver a estos galileos hablando otras lenguas. A esto se le llama la lluvia temprana, que suele darse cuando se pretende que germine la semilla. Ustedes saben, en el campo, las dos grandes lluvias, una tiene que ver la primera, se sembró, se aró la tierra, se roturó, en fin, se aró, se tiró la semilla, vienen pájaros. No sé si alguna vez ustedes habrán contemplado una siembra. Una vez, mire, yo quería hablar con el hermano, él estaba trabajando la tierra, estaba con su máquina para roturar la tierra y los animales allí adelante, como arriero, y los pájaros, amigos, estaban atrás. Era la fiesta de ellos. Y este señor no podía evitar de sacar esos pájaros. Ellos veían la semilla, inmediatamente la picaban, mientras en la roturación allí se volcaban las semillas y se daban vuelta para que penetren en la tierra. Bien, esa siembra merece una lluvia temprana, para que haga germinar, para que el grano deje de serlo y se convierta en plantita, en vástago. Y eso va creciendo, creciendo. Cuando llega el tiempo de la cosecha, se espera pues entonces la otra lluvia, la lluvia tardía, que es un aguacero que cae sobre las plantas, ya son plantas que han crecido, y ahora acelera la maduración para que entonces venga la cosecha. Y ahora ya tenemos esa planta para comida. ¿Notan? Dos lluvias, la temprana al comienzo de la cosecha, la tardía al final para madurar la planta y la cosecha. En la vida espiritual también tenemos Hechos capítulo 2, la lluvia temprana, Apocalipsis 18, la lluvia tardía. Y en la experiencia del individuo lo mismo. Si tuvo su experiencia en el Espíritu Santo, es temprano, o sea, es la lluvia temprana. Pero tiene que crecer para que participe también de la lluvia tardía que cuenta Apocalipsis 18, versículos 1 al 3. Miremoslo. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora el versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todo ello tiene que ser denunciado con este poder que Dios envía desde el cielo, así como aquellos 120 compañeros galileos que estaban orando. Jesús les había pedido que no dejen Jerusalén hasta que vean venir, hasta que vean cumplir la promesa. Y se quedaron. Y vino la promesa poderosa para poder expresarse, predicar en árabe, en latín, en lengua del Ponto, en la lengua chipriota, etcétera, etcétera, hablar. Así también, los últimos días, mis queridos amigos, los santos tendrán el poder del Señor para que digan las cosas que hay que decir. A esto se llama lluvia tardía. Mis queridos amigos, nos prepararemos para lo tal. Dios está buscando los corazones, pero antes que venga la lluvia tardía, el Señor tendrá que separar el trigo y la cizaña. Los hermanos que participarán en el gran poder de Dios de la última predicación, y aquellos otros flojos, a quienes se les amonestaba con tiempo y no tomaron firmes decisiones. Mírenlo cómo queda ilustrado en el texto de Amós capítulo 9, Oseas, Joel, Amós, recordemos el orden de los textos bíblicos, capítulo 9, desde el versículo 8 en adelante.
He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Venía hablando de Jerusalén. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra que tenga que ser salvado. Cae todo lo que tenga que ser salvado, va a caer lo que quede allí, se retiene en la criba. Sigue más. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Sí, mis queridos amigos, el Señor cumplirá su promesa de que para esos días el Señor tendrá que castigar algo que venía advirtiendo en el mensaje a la Odisea: te voy a vomitar de mi boca. Y ahora lo cumple literalmente cuando elimina a los pecadores de Sión, a los pecadores hijos del pueblo de Dios, que ya no sirven. Y con el resto, que es salvado por medio del sellamiento, se les pone el sello, ellos terminan la misión con una lluvia que reciben, una lluvia tardía, un poder de Dios, para que se lancen en un fuerte pregón, en una fuerte predicación, como la de los 120 en el aposento alto, aquí un sinnúmero, ignoramos cuánto, que predicarán solemnemente, y muchas almas, esclavas de Babilonia, escucharán y vendrán para echar suerte con este último llamamiento. Mis queridos amigos, si ustedes notan, las fiestas tienen su significado. Quiero invitarles a que leamos los últimos textos en Hebreos, capítulo 9, versículo 8 en adelante. Miremos cómo lo expresa el simbolismo que traen los servicios del santuario. Podemos leer el versículo anterior para mirar el contexto. Pero en la segunda parte del tabernáculo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, él entra, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al santuario del cielo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo, es decir, el santuario terrenal, estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tal culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones o purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Con Cristo se reforman estas cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, un tabernáculo que está en el cielo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario del cielo, habiendo obtenido eterna redención. Con esto, amigos, vemos el significado que el Señor le atribuye a los servicios del santuario, a las ceremonias, ritos, como también a las fiestas. Y ya estamos mirando las dos primeras, Pascua con panes ácimos, que incluirá el día de las primicias, y luego entonces Pentecostés. Ya en la siguiente emisión hablaremos de la fiesta de las trompetas del séptimo mes, primer día, el Yom Kippur, 10º día, y la fiesta de las cabañas, séptimo mes, día 15 al 22, y sacar el significado. ¿Qué quiso enseñar el Señor con esto? Lo que importa, amigos, Dios quiere que amemos a nuestro Salvador, que escuchemos su palabra, que cumplamos sus mandamientos y aprender estas lecciones de los símbolos para nuestra edificación. Con esto, damos gracias que nos acompañe y quedamos abiertos para mirarnos en la próxima emisión de El Evangelio del Santuario. Amén.